desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que una vez más se reúne nocturnamente, en este caso un lunes a las 23:09, para hablar de lo acontecido este fin de semana en el Gran Premio de Austria, el Gran Premio casa de Red Bull, un Gran Premio que tal vez llega tarde, porque casi se saltó todo el momento, la edad dorada de la escudería de los Toros Rojos. Pero bueno, aún así se ha disfrutado y es un circuito interesante, donde pues a veces se disputan carreras muy interesantes y otras veces la carrera que tuvimos el placer de disfrutar este fin de semana. Para hablar de ello estamos algunos de los habituales. Nos falta Dani, que es ausente, que es baja, y Osvaldo también, que todavía no se ha incorporado esta temporada. Pero sí está Agustín. Muy buenas noches. ¿Qué tal la carrera? ¿Te gustó? Sí, la carrera, una de las mejores del año. Perfecto, muy bien. Buenas noches, Emma. ¿Contento con el desarrollo de McLaren? Hola, buenas. Pues sí, la verdad es que sí. Van progresivamente mejor. Muy bien. No sé si viste esta carrera, no sé qué viste. Juan, muy buenas. ¿Estás conmigo que el trazado del Red Bull Ring pues da para una carrera interesante? Da para una carrera interesante. No sé si las escuderías actuales dan para una carrera interesante. ¿Veis? Así se entra. Un comentario corto, con gancho ahí levantando la crosta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues de todo esto y de algunas cosas más pretendemos hablar en cuanto tomemos aquí un sorbo de lo que sea. Alcohol o no. Vamos. Hemos decidido acortar un poquito la intro en la que siempre hablamos de los entrenamientos, de la clasificación, más que nada también porque para eso tenemos a Emanuel, que nos graba su pit stop donde habla de los entrenamientos, y luego queda la clasificación simplemente. Hoy os vamos a mencionar cómo quedó la clasificación y luego ya partimos para hacer un breve resumen de la carrera. Un breve resumen de verdad porque no está Dani, entonces es un breve resumen. Una clasificación que no nos dejó pues muchas sorpresas, tal vez sobre todo la buena forma de los Williams o lo bien que se adaptan los Williams a este trazado. Lewis Hamilton consiguió la pole una vez más, Nico Rosberg en segunda posición, Sebastian Vettel, el Ferrari de Vettel que sí que demuestra que tienen calidades, quedó tercero, Felipe Massa cuarto. Esto sí que es una sorpresa, Nico Hülkenberg en quinta posición, Valtteri Bottas sexto, Max Verstappen, otra con el Toro Rosso séptimo. En octava posición Daniel Kvyat, Red Bull. A esto se les espera siempre un poquito más arriba, pero esta temporada definitivamente no va a ser la mejor de Red Bull. Felipe Nasser con un Sauber noveno, todavía lo están celebrando. Romain Grosjean con Lotus décimo y Pastor Maldonado un décimo con sus Lotus, que luego hablaremos de la carrera. La verdad es que esta vez los Lotus demostraron tener potencial para competir. Marcus Ericsson con el otro Sauber duodécimo. La verdad es que yo no sé si es el circuito o las evoluciones las que han permitido pues a los Sauber estar más arriba de lo normal. Carlos Sainz con su Toro Rosso en 13º lugar. Daniel Ricciardo, que está ahí 14º con su Red Bull. 15º Fernando Alonso. 16º Sergio Pérez. 17º Jenson Button. Kimi Raikkonen 18º. 19º Roberto Meri y 20º Will Stevens, los dos últimos con el Marussia, y ya sabéis que Raikkonen con Ferrari. Esto fue la clasificación. Sin embargo, los coches no salieron así. Y entonces, entre la clasificación y los coches, pues sé que Manuel tenía ganas de comentar un tema muy interesante, ¿verdad, Manuel? Sí, porque aquí hubo una cantidad de sanción por estrenar partes de la unidad de potencia tremenda, ¿no? Por empezar, Kvyat pues perdía 10 posiciones por estrenar su quinto motor de combustión, también 10 posiciones para Ricciardo por el mismo motivo, y llegamos al turno de los McLaren que se llevaron la traca, ¿no? Por empezar, Button 25 posiciones por estrenar un sexto turbo, un sexto MGU-H, un quinto motor de combustión y un quinto MGU-K. Y Alonso, 25,
entre, pues, casi lo mismo que Baton, ¿no? Un quinto turbo, un quinto MGU-H, un quinto motor y también por cambiar la caja de cambios que tuvo un problema en los libres de la mañana antes de la clasificación. La cuestión es que las sanciones a Ricciardo, Kvyat y Baton se aplicaron perfectamente, ¿no? O sea, hicieron las restas, sumas, la FIA perfectamente y los colocaron en pista, ¿no? En el caso de Kvyat, esas sanciones las podía cubrir, con lo cual no le acarreaba una sanción extra en carrera. En el caso de Ricciardo sí que tenía que cubrir una sanción en carrera porque no cumplía todas las sanciones que le habían puesto, con lo cual le pusieron 5 segundos en una parada en pit. En el caso de Baton, evidentemente no le daba para cubrir todas esas mastodónticas 25 posiciones, con lo cual le tocó pagar con el más feo, que es un stop and go en carrera. Y con respecto a Fernando Alonso, en principio le iba a caer la misma sanción que a Baton, ¿no? Tampoco podía cubrir las 25 posiciones y le iba a caer un stop and go. Pero ¿qué pasa? Que no se sabe cómo o qué pasó, eso nadie lo sabe. Resulta que la FIA se comió la sanción de 5 posiciones de la caja de cambios, con lo cual la FIA solo hizo las matemáticas con 20 posiciones y esto implicaba que Alonso, en vez de tener que hacer un stop and go en carrera, tenía que hacer un drive-thru. Al final, ahora como comentaremos en la carrera, esto no pasó nada más, no salió, pues bueno, debido al accidente y todo esto, nos perdimos toda esta parte, pero que la FIA no hizo las matemáticas y no plasmó una sanción de 5 posiciones por cambiaron una caja de cambios, a mí me parece, vamos, o sea, para poneros de patitas en la calle, directamente. Hombre, realmente lo triste es que a día de hoy no se haya dado una explicación oficial, no ha llegado a los medios una explicación de realmente qué es lo que os ha sucedido para poder hacer una chapuza así. Yo me imagino que esto ha pasado también un poquillo desapercibido, no se le ha dado tanto bombo porque era a Fernando y realmente pues da un poco lo mismo, ¿no? Tal y como están los McLaren, que más da que le caiga un drive-thru que le caigan 5 drive-thrus y el resultado va a ser el mismo. Pero ¿qué hubiera ocurrido si en vez de ser con Fernando pues ocurre con un Kimi, con un Rosberg, vamos, con alguien de los que están arriba? No se entendería, desde luego. Es una adulteración de la competición, pero muy seria. Ahí tanto, imagino que el delegado de la FIA, Bauer, el director de carrera, Charlie Whiting, pues ya, o sea, a Charlie Whiting le debemos muchas cosas, pero de vez en cuando hace alguna pifia como para que esté fuera. O sea, no sé si es que tiene contrato a la par que Eccleston, si sigue uno tiene que seguir el otro, pero ves este tipo de cosas y dices, vamos, señores, o sea, tú vas a ver la página web oficial de la Fórmula 1 y en el pie de página dice Alonso pierde 25 posiciones. Vas a ver los documentos oficiales de la FIA y te dicen tanta sanción por cambiar las cajas de cambios y otro documento donde dicen 5 posiciones por la caja de cambios. Sale otro documento de la FIA donde explican la sanción que tiene que hacer Alonso por no cumplir con las posiciones de sanción y en vez de hacer el cálculo sobre 25 hacen el cálculo sobre 20. Pues oye, mira, si no sabes hacer esto, cualquiera se fía para seguridad, para de todo, o sea, ninguna explicación. Y lo más lastimoso de todo es, como comentabais vosotros, que pasa totalmente desapercibido, ya, o sea, nadie habla de esto, como es Alonso, McLaren que salen últimos, al final da igual y vamos, es, o sea, una comida de 5 posiciones que al final da igual, pero el asunto no es ese, sino que hay unas reglas y hay que cumplirlas. A veces nos gustan, a veces no y joder, si no las cumplimos, pues que no haya reglamento directamente y que de eso da para hablar, ¿no? Esta sanción de posiciones tan abultada, pues igual, ya algunos equipos, incluso Eccleston en parrilla, a los micrófonos de Movistar Televisión dijo que era un poco ridículo todo esto de las sanciones acumulativas y que ya se han suavizado con respecto al año pasado, que se arrastraban de un gran premio a otro.
no como este año que se cumplen todo en un mismo Gran Premio. Bueno, todo el mundo se puede equivocar y para eso luego ya está Kimi Raikkonen, que le dijo a Charlie, no te preocupes que ya me encargo yo. Y ya está. Sí, si os parece nos metemos ya con la carrera. Podemos entrar en carrera, que eso es algo que cada vez conoce menos Fernando. Pobre. Porque la verdad es que, al menos la parte positiva que está teniendo, pues, positiva. La debacle de McLaren, los malos resultados o los decepcionantes resultados, porque tampoco son tan malos, pero sí decepcionan, de Red Bull, lo que está provocando de alguna forma es que encabeza en las posiciones de puntos haya 4 vacantes para otras escuderías que están trabajando muy bien para conseguir esos puestos. Y yo creo que tuvimos, quitando a las 2 flechas plateadas que van a lo suyo, en ese pelotón pues tuvimos desde la lucha de Vettel con Massa hasta también pues un poquito el desarrollo de Verstappen que acabó bueno, pues no acabó mal, quiero decir, va por ahí mi comentario. O sea, yo me quedo con eso de la carrera porque más allá, desde luego, pues Rosberg y Hamilton son inalcanzables ahora mismo. Sí, en cuanto a Rosberg y Hamilton, a mí me sorprendió lo soft que estuvo Hamilton durante todo el Gran Premio, en entrenamientos, clasificación, que prácticamente le tocó la lotería con la pole porque estaba viniendo Rosberg con el tiempo más rápido y justo Hamilton se salió, a continuación se salió también Rosberg y al final se llevó la pole pues casi de casualidad porque durante todo el Gran Premio estaba haciendo errores continuos durante la vuelta y Rosberg iba bastante mejor. Se encontró con la pole, inicia la carrera, Rosberg la adelanta y a partir de ahí yo no he visto en ningún momento un Hamilton achuchar de forma tan, no sé, me dio la sensación de que está súper seguro de que va a ganar el campeonato, que yo evidentemente para mí es el claro favorito, pero a margen de eso lo vi súper soft. Al final cometió un error a salida de pit lane tocando la línea blanca, de hecho la cruzó y ya eso nos apartó de una imagen de una posible a final de carrera lucha entre Rosberg y Hamilton debido a esa sanción de 5 segundos que le pusieron a mayores a Hamilton, pero en general a mí me extrañó pues eso, un Hamilton que sin ningún ánimo de al menos es mi impresión de conseguir la victoria. Y no hay que olvidar que volvemos a la misma situación de Mónaco. Rosberg está a 10 puntos de Hamilton, que 10 puntos es que Rosberg gane y Hamilton quede segundo, ya le resta 8. Con lo cual, o sea, está a nada de Hamilton, que vete tú a saber. Como digo, para mí Hamilton es el favorito, pero pasado mañana tiene un pinchado Hamilton o a saber y el campeonato se le complica seriamente cuando a priori de partida y antes de lo que pasó en Mónaco pues tenía el súper encarrilado e incluso podría sentenciar el campeonato a mitad de año, ¿no? Y estamos viendo que no, que esto tiene pinta de decidirse a final de año como pasó el año pasado. Realmente sí, la presión de Hamilton a Rosberg le duró una vuelta. No sé si llegaron a ser 2. Al principio sí, se vio en las primeras curvas que achuchaba a Rosberg, no sé si también un poco picado por ese adelantamiento, de hecho Hamilton salía primero y es Rosberg el que le va adelante en la salida, no sé entonces pues eso, si por ese sentirse picado en el orgullo justo en ese momento y sí que intentó presionar un poco, pero desde luego se le acabó se le acabaron las ganas muy pronto, no sé si también tiene algo que ver el hecho de que una sola parada pues tampoco favorecía demasiado la estrategia que pudiese adelantarlo de otra manera y sí, a mí también me sorprendió un poco. Normalmente precisamente a Rosberg le echamos en cara que no tiene esa presión con respecto a Hamilton y realmente en esta carrera fue Hamilton el que ejerció de Rosberg, ¿no? Es cierto que Hamilton reclamó al equipo que no intentara un undercut con Rosberg. De hecho, el equipo fue al contrario, que es un overcut, que eso ya es dificultoso a más. Bueno, de hecho yo creo que solo he visto uno así en estos últimos años.
Pero claro, evidentemente, según la tradición de que él va primero, elige la mejor estrategia, Claro. pues imagino que pasó eso y entró Rosberg y después Hamilton y ahí ya se acabó la historia, ¿no? Pero en torno al dúo Mercedes, en resumidas cuentas, a mí me sorprendió eso. Ya al margen de los Mercedes estuvo todo el resto del planeta, ¿no? Tanto Ferrari como Williams. En principio, incluso Mercedes, que esto lo empiezo a ver como táctica, ¿no? Decir antes de que llegue clasificación y carrera de que cuidado, tenemos que tener cuidado con los Ferrari que tienen un ritmo muy fuerte de ritmo de carrera y nos preocupan, y después llega la carrera y no hay Vettel ni Raikkonen tienen como alcanzar a los Mercedes, y una vez más volvió a pasar aquí, ¿no? En las primeras vueltas ya se vio como Vettel no tenía el ritmo para seguir a ninguno de los dos Mercedes. Es más, Vettel, debido a un fallo de, yo no sé si decir equipo o es mecánico, el caso es que tuvo un problema en su única parada en boxes y eso le retrasó 10 segundos extra en esa parada, lo que provocó que Felipe Massa lo adelantara. Un Felipe Massa que ya el año pasado se le dio bien este Gran Premio donde consiguió la pole, y este año se ha vuelto a repetir un poco la actuación, no con la pole, pero al menos ha conseguido este podio un poco aprovechando de méritos de Ferrari, ¿no? La verdad es que Williams le está amargando un poquito la vida a Ferrari en las últimas carreras. Recuerdo Bahrein con Bottas y Vettel, en España Bottas y Kimi, pues, así sucesivamente, ¿no? Y en el último Canadá, pues Bottas le libró el podium a Kimi también. Y aquí otra vez igual, un fallo de Ferrari y Williams está ahí, lo aprovecha y le ha dado un podium que en principio parecía sencillo para Vettel. Sí, entre otras cosas también porque Ferrari se supone que si falla uno tienen al otro piloto, pero en esta ocasión Kimi Raikkonen, él mismo ni se explicaba cómo pudo haber quedado durante la clasificación, no haber pasado ni siquiera la Q2, salía de atrás de todo, bueno, pasó lo que después comentaremos, pero eso, o sea, Kimi haciendo de las suyas de nuevo, y solo había un Ferrari ahí adelante para poderle meter presión a Williams, o dicho de otra manera, un Ferrari que sustituya a otro Ferrari en el caso de que falle uno. Sí, si te parece, Juan, vamos ya a lo de Kimi, porque como tú comentas en clasificación, la verdad es que sonó extraño, ¿no? Que Kimi se quedara en la Q1. Es cierto que la Q1 empezó medio mojado con parches en seco, pero bueno, no se excusa, estaba claro qué neumáticos escoger, y Kimi sorprendentemente se quedaba en la Q1. Después sus declaraciones a la prensa decía pedirle explicaciones al equipo, que no sé qué demonios ha pasado. Y después en carrera, pues evidentemente salía en las últimas posiciones y esto siempre acarrea un riesgo, ¿no? Y en la salida de la segunda curva de Austria le patinan las ruedas y se va hacia el lado izquierdo, y por ese lado izquierdo que en principio lo iba a adelantar Alonso, pues no lo da adelantado y tiene un accidente con unos cuantos Gs, 34 creo que dijo Alonso, y unos cuantos también tendría Kimi, ¿no? Y ahí acabó la carrera tanto de Alonso como de Kimi, con la tan mala suerte que Alonso, que estrenaba de todo en el coche, pues en la próxima carrera va a tener que estrenar otra vez de todo, con lo cual más acciones de posiciones, que bueno, llevando el caso Fernando comentó que no, que el motor no, pero a posterior, y tú ves las fotos, ves como hace en S, o sea, el motor hace una S debido al fallo, y ya está confirmado que está todo más roto, que vamos, que no hay por dónde cogerlo, y ya Bueno. Y es más, eso ha perjudicado los test post carrera que van a tener lugar mañana martes y miércoles. De hecho, Fernando iba a hacer el martes y el equipo ha retrasado el test de Alonso al miércoles, y bueno, de hecho, como ese coche de Fernando era, digamos, entre comillas, experimental, con piezas únicas hasta el momento, no pudieron fabricar más, pues en ese destrozo se llevaron todas las novedades para probar en carrera y para probar en esos test, con lo cual se ha juntado, o sea, a Alonso le está pasando de todo esta temporada.
Y bueno, se han juntado ahí dos buenos como Raikkonen y Alonso en ese accidente. Yo con respecto a Kimi, creo que alguna vez ya lo comenté, que yo creo que no le van a renovar, y viendo actuaciones como la de Canadá y como esta, por culpa de él, por culpa del equipo, me da igual. Yo lo que tengo claro es que a Vettel siempre lo voy a poner por delante de Kimi. Y el año pasado tenía claro que iba a poner siempre a Fernando por delante de Kimi. Es que a Kimi cualquier cosa que se salga de lo normal le afecta de una forma inimaginable, ¿no? Y en un equipo como Ferrari, los pilotos tienen que saber reponerse ante cualquier imprevisto, ¿no? Y Kimi no es de esos. Vettel tampoco es que destaque, pero se está mostrando mucho más fuerte ante los imprevistos. Sobre lo de Kimi, después de la anterior época que estuvo Kimi en Ferrari, que fue donde consiguió el campeonato, siempre se vio que Kimi en Ferrari como que no estaba a gusto, porque ya en aquella época ganó el campeonato de aquella manera y el segundo año desapareció, que estuvo a punto de ganarlo Massa, pero es que desde recordando la época que estuvo justo antes de fichar por Ferrari, que estuvo en Renault, era competitivo, aunque no tenía un coche de punta, por decirlo así, era competitivo, pero en Ferrari puede ser el ambiente que no se adapta a él y no le gusta y se deja llevar, pero sí que sigue siendo competitivo porque hay carreras que sí que se ve que es bueno, que mantiene el pulso, que es rápido, pero lo de la clasificación, que no clasifica bien, más bien me parece eso, como una falta de concentración o que no está cómodo y esos fallos de concentración ocasionan esto, que un acelerón al salir de una curva, pues pierdes el control del coche y acabas en la valla. Pero yo creo, hablando así desde la lejanía, que igual sí que tiene que ver algo con Ferrari. Me gustaría que si se fuera de Ferrari, fichara por otro equipo para ver si vuelve a la senda de Renault, al ritmo que tenía en Renault. Eso ya sabes que es imposible, que o Ferrari o me voy, o me retiro. Y vamos, yo creo que se va a retirar clamorosamente. Igual hay algún equipo así interesante que le pueda hacer una propuesta. No digo Mercedes. ¿Ves algún equipo? No hay presupuesto. Eso, ¿ves algún equipo dispuesto a soltarle 10, 15 kilos cuando todos están pidiendo dinero? O sea, ¿Cuántos que cobra ahora mismo? ¿Cuánto está cobrando? Pues creo que 15 aproximadamente, 15. Ah, bueno, no es tanto. Bueno, para ser de los pilotos que hay en parrilla debe ser como el quinto, una cosa así. De los que más cobran. De todas maneras, dejando un poquito aquí mi aparte, el accidente es espeluznante. O sea, ahora, como no ha ocurrido nada, como realmente pues al final no pasó nada, pues incluso da para chistes, chascarrillos varios y todos hacemos bromas, pero las imágenes ponen los pelos de punta. O sea, pudo haber pasado algo muy, muy gordo. Es ¿cómo se dice? El fondo plano del Ferrari llega a haber levantado mínimamente Kimi una mano y se la lleva de cuajo. O sea, fue las imágenes on board desde el coche de Kimi, pues ponen los pelos de punta. Y lo que me hubiera gustado también es haber visto el on board de Fernando. Pero eso, como en la otra ocasión con Bianchi, supongo que lo habrán ocultado. No, pero en este caso no habría razón de ser, porque en ocultarlo, dado que pues eso, no ha pasado nada, ¿no? Y simplemente el onboard de Fernando es por ver exactamente qué es lo que hace el coche de Kimi para producir el accidente. Fernando lo que comentaba es que empezó a patinar y unos empezaron a adelantarlo por la derecha, a él le tocó por la izquierda y fue el que tuvo la mala suerte de acabar contra el muro y subido encima del Ferrari. Pero eso, que el resto de coches lo estaban adelantando y a mí me gustaría pues ver esa imagen, ¿no? Por eso el onboard de Fernando o de algún otro piloto que fuese detrás. Sí, la verdad es que sorprendente que no mostraran la imagen del onboard de Fernando. Igual es que
es que se ha perdido por el impacto, no sé, pero sí, es sorprendente que no lo enseñaran una vez que pues que no ha pasado nada, ¿no? En el accidente, si hubiera pasado algo, pues entendería que esas imágenes no salieran a la luz, pero viendo que los dos salieron, que los dos salieron con andando y tal, pues sí, pues no sé, igual vete tú a saber, ¿no? No sé, igual lo guardaran para hasta tener un veredicto, porque estaba en investigación, bajo investigación, para ver quién era el culpable, y entiendo que lo guardan para evitar eso. No sé, esperar a la decisión y que no digan que pueda estar sesgada la información. No sé. Pues ya es encontrarle 5 patas al gato. Pero... No, es buscar una justificación, Sí, no sí, tiene claro. sentido ocultar. Si pones la de Kimi y se está viendo lo que hace Kimi, que no es él el que echa el coche contra Fernando, ¿por qué ocultar la de Fernando? No tiene sentido. Sí, o igual no estaba conectada la señal. Yo qué sé, ese McLaren tiene tantos errores que igual hasta la cámara falló, ¿sabes? O sea, cualquiera se fía de estas cosas, ¿no? Sí, el asunto es que no pasó nada, pero claro, estos coches tienen estos peligros y yo creo que todos los pilotos son conscientes, un poco a raíz de este accidente. Igual Oye, por eso cobran los millones que cobran también en parte, ¿eh? Sí, igual se abre el debate de carrozar el cockpit y todo esto, pero bueno, es que al final los monoplazas son así de toda la vida. Si lo carrozas, pues ¿cómo lo carrozas? Es que al final igual directamente ponemos los coches de Le Mans y nos olvidamos de esto. O sea, es que al final tantas cosas. Es cierto que hay puntos de seguridad que te cuadra el accidente y olvídate, ¿no? Y hablamos de pilotos, pero había gente en el muro este del guardarrail donde el accidente y igual a los pilotos no le pasa nada, que están protegidos, pero a la gente, los comisarios y todo esto que estaban ahí en esa parte del circuito, pues como ya ha pasado en otras ocasiones, pues una pieza que se vuela por los aires, impacta y claro, es que si nos ponemos a cubrir todos los posibles agujeros ante un hecho así desagradable, pues entonces no corremos. Las carreras estarían prohibidas directamente, ¿no? Y aparte, el propio Kimi, en declaraciones antes del Gran Premio, reclamaba que ese gusanillo de que no sean, no sé cómo decirlo, tan seguras, ¿no? Que está todo ese riesgo, que es también tener ese riesgo también es excitante, ¿no? En las carreras. Y si os parece, continuamos una vez olvidado el accidente, que por cierto hubo un safety car que aguantaron como 6-7 vueltas, una eternidad para quitar dos coches. Y nos perdimos unas cuantas vueltas que, vete tú a saber, igual pudieran tener impacto no en los de cabeza, sino en los de atrás, porque sí que estuvo un poquito más animado la carrera en la parte trasera. Uno de sus animadores fue Bottas, que perdió unas cuantas posiciones al principio de carrera, pero poco a poco las fue recuperando para acabar en sexta posición, porque quinto detrás de... No, a ver, sí, para quinto detrás de Vettel fue Bottas, que al final fue recuperando poquito a poco, como digo, tras perder esas posiciones y se tuvo que conformar con esa quinta posición porque, claro, el hueco con Vettel, Massa, pues era insalvable debido a esas pérdidas iniciales, ¿no? El que hizo también una buena carrera fue Hülkenberg, antes lo decía Gerardo en la clasificación. Bueno, parece que vino animado de ganar las 24 horas de Le Mans e cuajó un buen gran premio, teniendo en cuenta, una vez más, yo vuelvo a recalcar, que ese Force India es un coche que no ha evolucionado desde el principio del Gran Premio y no sé por qué, extraña razón, Force India en las últimas carreras está cuajando muy buenos resultados, ¿no? Otro que hizo buen resultado teniendo en cuenta que llevaba una cantidad de abandonos impresionante es Pastor Maldonado, que fue uno de los animadores de la carrera, sobre todo en su duelo con Verstappen, que al final consiguió adelantar en las últimas vueltas. Y Pastor pues acabó la carrera por segunda vez consecutiva, séptima posición, más puntitos para Lotus.
y que nos dejó dos imágenes, sobre todo la última, un poco de esas que salen en los highlights de las carreras, ¿no? En su duelo con Verstappen, pues sobre todo el último, en plena recta, zona de DRS, de repente se encuentra con Verstappen, lo tiene que esquivar, da un volantazo y el coche da como 40 S en décimas de segundo y se temió lo peor, pero Maldonado, pues esos típicos instintos de pilotos, un poco que tiene cualquiera, dio no sé cuántos, 2 o 3 volantazos y consiguió controlar el coche y es más, tras eso consiguió adelantar a Verstappen a continuación. Aquí, más que instintos de conductor, si estuviera Osvaldo, tal vez nos podría corroborar que son instintos de conductor venezolano, después de circular con sus coches, sus tráficos, sus carreteras, que seguro que lo tiene muy aprendido. Desde luego, toda esa mala suerte y no, que también la ha provocado él, que ha tenido en la primera carrera, parece que le ha venido toda la buena en este Gran Premio, porque previamente también había tenido un susto y por poco se come el muro en 2 ocasiones y al final, pues mira, se lleva en 7ª posición, que como digo, para Lotus, que una vez más solo puntuó con un coche porque Grosjean tuvo problemas con la caja de cambios, que parecía que Grosjean podía haber puntuado también, pues al final llega a casa con 6 puntitos y bueno, para Lotus está bien, ¿no? Verstappen, que en principio tenía un gran premio difícil por cómo está planteado el Toro Rosso, poca velocidad punta, etcétera, pues se defendió, pero al final no pudo hacer nada con Pastor Maldonado, que tenía un coche con más potencia, mejores neumáticos, y Verstappen no pudo parar a Maldonado y se tuvo que conformar con una 8ª posición, que no está mal, porque digamos que fue el primero de los equipos con Renault. 9º Pérez, que vuelve a sumar puntitos para Force India, y aquí puedes volver a poner lo que dije antes con respecto a Force India y Hülkenberg. Y 10º, cerrando el top 10, Ricardo, que salía de los últimos, tenía esa sanción de 5 segundos y al final, bueno, 10ª posición para él, pero un gran premio. Antes lo decía Gerardo, ¿no? Justo cuando vuelve el Gran Premio de Austria cuadra con la situación paupérrima de Red Bull, ¿no? Que Fernando, en una entrevista el viernes a Movistar Televisión también, decía que vale, McLaren está muy mal, pero es que hay otros equipos que realmente están muy mal también, ¿no? Y uno de ellos es Red Bull, que ha pasado 4 años de ganar como quería con la gorrita, pues a estar... Y de pues nuevo eso, una carrera más con un Toro Rosso, es decir, el equipo B de Red Bull por delante del titular. Sí, y no sé si nos dará tiempo a comentar, igual lo comentamos en el previo de Gran Bretaña, pero desde Red Bull le echan las culpas a Renault, claramente, pero viendo los resultados que hace Toro Rosso, pues está claro que no es solo Renault. Influye, evidentemente, una cuota de la pérdida de rendimiento, pues es el motor, pero el chasis, pues no es el mejor de la parrilla, está claro, ¿no? Y después de Ricardo, pues la verdad es que llegaron 4 coches más: Nasser, Kvyat, Ericsson y Roberto Meri, que conseguía acabar 14º, el mejor resultado de lo que va de temporada para él y para Marussia, porque el resto de coches, Grosjean, Carlos Sainz, que tuvo un problema, sí, le fallaron las baterías, ¿no? Button, Stevens, Raikkonen y Alonso, pues no acabaron. O sea, creo que ha sido el Gran Premio con más abandonos, o uno de los que más. Y poquito más, ¿no? Quizás así lo más salientable, una vez más, que Alonso pues no acabó debido a ese problema, ese choque con Raikkonen, y Button a las 4 vueltas, 5, también tenía que abandonar, y ya fue el viacrucis tremendo para McLaren, en un gran premio donde los venía a visitar el que va a ser el presidente de Honda, que justo escogió un gran premio ideal para venirlos a ver, ¿no? De hecho salió en las imágenes antes de empezar la carrera, pusieron un plano del presidente junto a Ecclestone, y después no se le volvió a ver el pelo. Incluso creo que en TV3
dijeron que viendo la situación cogió un maletín y directamente abandonó la eliminación del circuito. Esto lo desconozco si fue así, pero vamos, no me extrañaría. Montechémolo haciendo escuela. Sí, lo de Montechémolo fue un poco bueno, fue un poco más tal porque nos lo enseñaron y tal, pero de darse la situación, pues hombre, mal, ¿no? Aquí hay que estar a las buenas y a las maduras. En la carrera en general, pues sabes, esos duelos entre Verstappen y Maldonado, Bottas adelantando al principio de carrera, algún duelo también que vimos entre Nasser y Grosjean que estuvieron paralelamente en el sector intermedio de Austria, que, bueno, cuando hay dos coches en paralelo durante varias curvas, pues a mí es de las cosas que me gusta ver, ¿no? Que se respetan ambos pilotos, se dan espacio y al final gana uno, evidentemente, pero son de esas cosas que están bien verlas. Y en general la carrera poco más, ¿no? La verdad que ha pasado sin pena ni gloria. Realmente sí, o sea, yo durante la carrera tenía la esperanza de que en algún momento se pusiese a llover para ver si eso cambiaba un poco el panorama. Al final no llovió, había probabilidad de lluvia. Había un 50%, creo que decían, de probabilidad. No pasó nada y realmente llevamos 3 carreras consecutivas en las que hay que ser muy aficionado a la Fórmula 1 para verlas. Bueno, no sé si tenemos algo más que comentar sobre la carrera. Entiendo que no. Y vuestro silencio, pues de alguna forma me lo confirma. Podemos, si queréis, comentar un poquito los resultados, tal y como quedaron tras la línea de meta. ¿Sí? ¿Queréis? Sí, sí. Ahí animados. Vale, pues prácticamente una pequeña variación en el podio. Ganó Nico Rosberg, segundo Lewis Hamilton, tercero Felipe Massa. En cuarta posición Sebastián Vettel, quinto Valtteri Bottas, sexto Nico Hülkenberg, séptimo Pastor Maldonado, octavo Max Verstappen, noveno Sergio Pérez, décimo Daniel Ricciardo, undécimo Felipe Nasser, duodécimo Daniel Kvyat, decimotercero Marcus Ericsson, decimocuarto Roberto Meri, que aunque acabó 3 vueltas doblado por 3 vueltas, es todo un mérito para un Marussia haber acabado decimocuarto, teniendo en cuenta el material con el que tienen. Y luego pues empezamos la lista del taller. Romain Grosjean, Carlos Sainz, Jenson Button, Will Stevens, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso no completaron la carrera. No solo eso, sino que no llegaron a terminar, porque técnicamente, por ejemplo, Roberto Meri o Marcus Ericsson o todos los doblados no acaban la carrera en realidad. Acaban, pero acaban una vuelta antes. Es curioso ver cómo el séptimo, Pastor Maldonado, ya está doblado. La diferencia en ese aspecto sí que es brutal. Y también, si nos fijamos, el sexto Hülkenberg a 64 segundos, el quinto Valtteri Bottas a 53. En realidad, los únicos que de alguna forma se puede decir que aguantaron el ritmo de Nico Rosberg fueron Lewis Hamilton, 8 segundos, Felipe Massa, 17 y Sebastian Vettel, 18. Todo lo demás fuera, todo lo demás a una distancia espectacular. De esta forma, y después de estos resultados, el Mundial queda, tal y como os voy a decir, en cuanto se abra el enlace, que ya tengo aquí. Este año la página de la FIA ha cambiado y para bien, porque antes era realmente más complicado a veces leer los resultados. Lewis Hamilton, 169 puntos, sigue liderando el Mundial, pero Nico Rosberg está ahora a tan solo 10 puntos, 159. Tercero Sebastián Vettel a 120. Bueno, realmente se les está escapando, ya está a 49 puntos, teniendo en cuenta que no hemos llegado al ecuador de la carrera, pues casi podemos decir que dentro de poco el Mundial volverá a estar solo en manos de dos, entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Kimi Raikkonen ya a una distancia muy considerable, 72 puntos, Valtteri Bottas 67, Felipe Massa 62. Luego ya los Red Bull, Daniel Ricciardo 36, Daniel Kvyat 19, Hülkenberg con Force India 18, Romain Grosjean con Lotus 17, Felipe Nasser 16, Sergio Pérez 13, Pastor Maldonado 12, Max Verstappen 10, Carlos Sainz 9, Marcus Ericsson 5, Jenson Button 4 y cerrando la tabla 3 coches con 0 puntos, Fernando Alonso, Roberto Meri y Will Stevens. ¿Quién lo iba a decir?
El Mundial de Escuderías de Constructores, Mercedes, 328 puntos. A un océano, 192 puntos para Ferrari, 129 para Williams, que de alguna forma se afianza en la tercera posición. Cuarto Red Bull, 55 puntos, ¿quién lo iba a decir? Quinto Force India, 31, Lotus 29, Sauber 21 y Toro Rosso 19. McLaren 4 puntos y Marussia 0. A este respecto me resulta curioso ver la clasificación de pilotos en el sentido de, bueno, a través de un retweet, ¿no? Me llamaban la atención, decía algo así el tuit ese como que, y luego dicen que lo importante es el piloto, ¿no? Haciendo clara referencia a que en el Mundial de Pilotos, no en el de equipos, los dos primeros son 2 Mercedes, los 2 segundos son 2 Ferraris, el quinto y sexto son 2 Williams, el séptimo y el octavo son 2 Red Bull. Luego sí que empezamos otra vez un poquito, ahí sí que ya se entremezclan, pero es que luego 14 y 15 los Toros Rossos, y luego ya por supuesto los 2 McLaren también juntos al final y los 2 Marussia. Es decir, que realmente queda muy claro que para ganar un mundial o para estar delante lo importante es el coche y no tanto el piloto. A ver, ese es un poquito el eterno debate que tenemos y mientras tú lo decías, efectivamente, por ejemplo, aquí tenemos a Rosberg y a Lewis Hamilton pues a 10 puntos de diferencia y claramente con el coche más potente, pero enseguida pienso en otras parejas de pilotos, como por ejemplo Sebastian Vettel y ya se me ha olvidado, Mark Webber, ¿vale? Es decir, con coches que al menos algunas temporadas si eran exactamente igual, la diferencia que había de puntos entre ellos era más que notable, ya no solo de puntos, sino de estar ahí en el momento y en el lugar preciso. La diferencia era notable. Y si comparamos a Fernando con Felipe Massa durante su estancia en Ferrari, también te das cuenta de que el coche es el famoso porcentaje, ¿no? Yo creo que a lo mejor el coche ahora mismo es el 85 justo, o el 90%. Es que es a lo que vamos. O sea, en la fórmula actual, o sea, en la Fórmula 1 actual, en la de los 2 últimos años, realmente se le ha quitado muchísima capacidad al piloto para marcar la diferencia. Y lo triste es que los que vemos la Fórmula 1 lo que queremos es el espectáculo. El espectáculo sí que lo pone el piloto, no lo pone el coche. A ver, no, yo en ese aspecto y teorizando un poquito sobre lo que es la Fórmula 1, no sé lo que pensaréis los demás, lo que nos ha pasado en los últimos años es que hemos saltado de una época a otra de predominancia. Es decir, al menos la Fórmula 1 más moderna, que es la que yo más recuerdo desde el año 2000, ¿no? Es decir, pasamos de un dominio aplastante de Ferrari, pasamos a unos años donde las escuderías se empezaron a bailar. Es decir, los mundiales de Fernando con Renault marcaron para mí un impasse que hicieron la Fórmula 1 muchísimo más entretenida, porque un coche que no siempre era el mejor, no digo que Fernando hiciera la diferencia, sino que Renault presentaba un coche muy competitivo, pero por muy poco con respecto a los demás. Entonces abría mucho el melón para decidir qué coche era mejor y qué piloto era el mejor, ¿no? Es decir, tuvimos esos años de Renault, de 2005, 2006, 2007 McLaren, que también ganó, pero que estaban ahí, que sí que no, 2008 Ferrari, también, 2009 Brown GP, ¿vale? Y esos 5, 6, 7, 8, 9, esos 5 años fueron muy abiertos. Y luego saltamos a una época de dominancia clara de Red Bull y de ahí a otra época de dominancia clara de Mercedes. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que quede tan decidido que todo lo demás, pues como que queda muy soso y perdemos, ¿no? A mí, yo siempre he entendido la Fórmula 1 como un deporte
el deporte definitivo de equipo. Porque es tan importante, puede llegar a ser tan importante el piloto que está sentado como el ingeniero que se pasó 3 noches sin dormir para perfilar de forma perfecta el alerón nuevo que han estrenado en ese Gran Premio, ¿no? Es un trabajo de ingenieros, de equipos, de mecánicos, de diseñadores. Es un mega equipo el que trabaja en la Fórmula 1. Y yo siempre lo he disfrutado así. Y al fin y al cabo el piloto es la señal más visible. En esa Fórmula 1 de 2005 a 2009... donde los coches eran muy parecidos, bueno, 2005-2008, porque 2009 el Brown GP aplasta a los demás, esas pequeñas diferencias entre equipos sí hacían que lo que podía hacer un piloto con un Ferrari ganara al McLaren con otro piloto. Es decir, estaba muy reñido. Ahora llega Red Bull, te presenta ese cochazo y colocas a un piloto como es Sebastian Vettel, que también es espectacular, y se acabó el espectáculo. Ya puede hacer Fernando lo que quiera, ya puede hacer Lewis Hamilton lo que quiera, no se va a acercar. Podemos entrar ya en un debate, y ya dejo de hablar, de si realmente los cambios en normativa que ha habido desde 2009, que justamente es cuando se introduce aquel cambio enorme en lo que fue la Fórmula 1, si todos los cambios de normativa que hemos visto han ayudado a tener coches más parecidos en prestaciones o todo lo contrario. Y ahí acaba mi monólogo. Yo creo que en cuanto a lo que es la percepción de espectáculo, porque el tema de que el coche es importante, etcétera, pues bueno, estoy de acuerdo con vosotros, eso es evidente, ¿no? Salvo que todos los coches sean iguales, y aún así el equipo también marca la diferencia, porque en GP2 casi siempre ganan los mismos equipos, 2 o 3, y se reparten los que ganan los pilotos que están en esos equipos, y eso a pesar de que los coches son iguales, o sea que hay también menos, pero evidentemente también se nota. Yo creo que esto de la Fórmula 1 es una cuestión cíclica, ¿no? Actualmente ahora muchos echan la culpa, ¿no? Es que ahora estos motores que son muchas piezas, que Mercedes domina mucho, que cómo es posible que los pilotos tengan que ahorrar neumáticos, gasolina y tal, y al final todo concluye que las carreras son aburridas. Y yo me acuerdo en la época de Ferrari, donde había V10, no había límite de test, neumáticos los que quisieras, como quisieras, y esa época las carreras eran un auténtico tostonazo. Ya sabías de partida que iba o ganaba Schumacher o ganaba Barrichello, porque Schumacher le dejaba o Ferrari le dejaba, y ahí se acababa toda la historia. 5 años donde se aburrieron a ganar, ganaban como querían. Schumacher llegó a ganar el título en julio, creo recordar, matemáticamente, una cosa así, una salvajada. Y al final, entre ciclo y ciclo, siempre hay unos años donde las cosas el espectáculo aumenta de una manera gigantesca, ¿no? Por ejemplo, el 2008, un año bueno, pues que el campeonato se decidió en la última curva del último circuito. De hecho, ¿no? Después otro año creo que fue el 2011-12, donde tuvimos 8 ganadores en las primeras 8 carreras, una cosa así. O sea, siempre, entre ciclo y ciclo, siempre hay algún año que dices, se sobresale, ¿no? Pero yo creo que al final es cuestión cíclica. Cuando estuvo Honda en los años con Senna y Prost, pues ganaron todas las carreras menos unas. Las carreras eran un tostonazo, pero todo el mundo recuerda a Senna y para mí es el mejor, y Prost y todo lo que quieras, pero las carreras eran un tostonazo, ¿no? Porque siempre ganaba un McLaren. Y por detrás seguro que se mataban a muerte. Y lo mismo ahora, ¿no? Ya sabemos que va a ganar Hamilton o Rosberg, pero después la carrera por detrás, pues alguna vez está muy animada y otras veces menos, ¿no? Pero yo creo que cuestión de ciclos. Sí, está claro lo que decís, pero volviendo a la clasificación actual, fijaos, entre Mercedes y Ferrari hay 50 puntos. Si Kimi Raikkonen estuviese haciendo un campeonato medianamente decente, estaría bastante más cerca de Sebastian Vettel. Si tomamos como referencia los puntos que tiene Sebastian Vettel, los que vienen detrás, los Williams, tienen la mitad de puntos que los Ferrari. Los que van detrás de Williams, que son los Red Bull, tienen la mitad de puntos de los Williams. Más o menos, ¿no? Entonces, es de estas imágenes... ¿Eso no es el campeonato de Fibonacci? Son estas imágenes que de repente las ves y caes, hace que pienses en determinadas cuestiones, ¿no? Y realmente es que
ahora mismo, este año, el año pasado, es tan lo poco que importa quién esté subido en el coche que si hacemos historia pues no es algo nuevo y probablemente dentro de unos años volverá a ocurrir lo mismo con otros protagonistas, pero caramba, que lo que queremos ver es pelea en la pista, queremos ver espectáculo, queremos divertirnos en las carreras, ¿no? Y es triste lo que está ocurriendo últimamente, y es que encima llevamos una racha de 3 que válgame Dios. Sí, pero yo, al final, por la conclusión, es que no hay nada que te garantice espectáculo 100%, nada. Y si hay algo que te garantice espectáculo 100%, decídmelo. En algún punto es imposible garantizar espectáculo 100%. Que me diréis, bueno, que pusieran aspersores, sí, pero al final nos eso sería que siempre lloviera. Eso sería, o sea... Ya, o otra cosa, al final nos acabaríamos cansando. O sea, generar espectáculo 100% todo el tiempo es imposible. Y hay que convivir con ello. O sea, el fútbol, tienes un partido bueno uno de cada 50, igual. Y ese partido es la leche. Es recordado por los años. Aquí en la Fórmula 1 hay carreras que te lo pasas pipa. Incluso yo alguna que me he echado carcajadas de las situaciones. Y otras que me lo he pasado pipa. Y recuerdo otras de rodillas enfrente de la televisión. Pero claro, son 2, 3 de 20. Pues bueno, hay que convivir con ello. Yo creo que no hay ningún deporte, ni ninguna película, ni ningún espectáculo que 100% te garantice que entretenida. O sea, no sé. Ni la película de acción más acción de la historia. Al final te cansa. Tanta acción al final te acaba cansando. Y ojalá existiera algo que fuera entretenido 100%. No sé, si alguien lo conoce, que me lo diga. De todas maneras, lo que digo yo siempre. O sea, yo por muy tal, al final siempre la veo y siempre me lo acabo pasando bien. Pero sí es cierto, ahondando en tu comentario, Juan, que estos últimos años sí que esta Fórmula 1 se ha borrado, ha hecho borrar a esos aficionados superficiales, aquellos de que, ay, mira, voy a poner la televisión, está la Fórmula 1, la veo. Esos ya se han borrado. Y estamos en una época donde se están borrando esos aficionados un poquito más comprometidos. Y si pasa más tiempo en esta situación, ya se empezarán a borrar los aficionados que pertenecen al core al núcleo de la Fórmula 1, esos que ven cada carrera, pase lo que pase, equipo que sea, da igual si gana Rosberg, Hamilton, Massa o Will Stevens, a ellos los que les gusta la Fórmula 1 por encima de pilotos y escuderías. Y estamos ya, yo creo, rozando la barrera de perder esos aficionados si continuamos en este mismo momento. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando por aquí todo lo que ha sido el Gran Premio. Solo nos queda comentar el tema de las porras. Bueno, Manuel ha ganado claramente, colocando a Rosberg en primera posición, a Hamilton en segunda y a Bottas en tercero. Cambiamos un Williams por otro y tenemos el trío, el pleno. Y sobre las porras del blog, pues vamos a ver. Si queréis, yo mismo os doy un poquito los resultados. Una cosa antes de... One more thing. Sí, one more thing. Que en el anterior podcast, en el previo, cuando estábamos haciendo la porra, Dani estaba, bueno, Hamilton, Rosberg y tercero Vettel y poco más. Y le dijo Agustín, bueno, ¿y por qué no apuestas por Massa? Y le dijo Dani, bueno, es que a mí Massa, como comprenderás, no me gusta, ¿no? Y no voy a apostar por él, ¿no? Y justo al final hicimos la coña que al final, después de acabar la grabación, de que, bueno, ya verás tú como ahora Massa queda en el podio. Y claro, como ya sabíamos que Dani no iba a estar en este podcast ni en los siguientes, pues decía Dani, bueno, pues me voy a ahorrar el tener que estar en el podcast estando Massa en el podio. Y justo, mira tú cómo son las cosas, que Massa ha quedado tercero. Totalmente, le hubiéramos dado el premio, esa botella de Moet Chandon que tenemos guardada desde 2009 para Dani, y se lo ha perdido por no confiar en Massa. ¿Quién no puede confiar en Massa? Bueno, pues en la porra de verdad, la que vosotros dejáis en el blog, cada semana recibís el correo de todavía no tenemos tu predicción. Bueno, pues en primera posición tenemos a Karen,
166 puntos. Richie Cucalón, 166 igual. José, 85-45, 160. Mad Max, 159. Grand Moff Tarkin, 157. Iñaki AV, 155. Emanuel VQ, 154 puntos. Chodaboy, 150. Zambra, 150. Y David Metal, 145. Empatado también con Slider 27, que tuvo 145 puntos. Las 10 primeras posiciones. ¿Cómo deja la porra a día de hoy? Pues Richie Cucalón en primera posición con 1.275 puntos. Raislin con 1.262 en segunda posición. En tercera, Robert N2 con 1.255. Un punto menos para Zambra, 1.254. Con 1.252 y en quinta posición José, con 1.235 y en sexta posición Mad Max, en séptima posición Josh Basso, 1.226, MJTAR 2 con 1.199, José 85-45 en novena posición con 1.197 y con 1.194 y cerrando los puntos, Emanuel. Y como si me quedo esperando a que alguien me recogiera ahí el comentario, pero como normalmente no doy yo los puntos de la porra, pues soy yo el que tiene que hacerlo. Dicho esto, la verdad es que teníamos unas cuantas noticias, pero yo creo que podemos dejar para el previo, porque siempre pensamos que nos va a durar nada el podcast y llevamos prácticamente pues una hora. Por lo que, salvo que Manuel u otra persona tenga otro One More Thing, podemos iniciar el final del podcast y yo lo haré. Y hablo despacio por si Manuel me interrumpe, pero no me está interrumpiendo. Yo lo haré agradeciendo, como siempre, que nos escuchéis, que estéis ahí, que nos dejéis comentarios de vez en cuando con partes buenas y partes malas. La verdad es que tenemos que seguir mejorando, somos unos principiantes realmente. Y nos tenéis en diferentes medios sociales y en correo electrónico, que es lo más sencillo tal vez, o lo más complicado, desde boxespodcast@gmail.com. Soy Gerardo y nos vemos en el próximo podcast. Nos oímos. Adiós. Bueno, pues yo soy Juan. También me despido hasta el próximo programa, recordándoos que nos encontráis en la web, en desdevos.es, desde la que podréis consultar la porra y el resto de enlaces que ahora os comentará Emanuel. Venga, hasta la semana que viene. Para encontrarnos en los medios sociales, pues en Twitter somos @desdeboxes y en Facebook nos encontráis en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.